¿Cuál es el plan?, preguntó Mitelk con la boca llena, mientras hundía otra papa frita en el charco de ketchup que ya inundaba la bandeja. Su rostro aburrido, con el flequillo blanco cayéndole sobre los ojos rojos, transmitía indiferencia. Sostenía una lata de café negro y la hacía girar lentamente entre los dedos, como si fuera lo único digno de su atención. Concéntrate en no morir, dijo de pronto, con voz plana, como si respondiera a una pregunta que apenas había registrado. Sería complicado encontrar un reemplazo. Lo soltó con tanta naturalidad que Mitelk se atragantó. Tosió 2 veces, se limpió la comisura con el dorso de la mano y lo fulminó con la mirada, una mezcla de exasperación y un miedo que ella siempre disfrazaba con sarcasmo. ¿No es un poco frío de tu parte? Accelerator inclinó apenas la cabeza, como si la palabra frío le sonara a un idioma muerto. No, nada. Mitelk bajó la vista y volvió a su comida, intentando sonar despreocupada, aunque la rigidez de sus hombros la delataba. El albino no insistió. Apenas 2 segundos después, la puerta del local se abrió con un sonido metálico. El que entró lo hizo sin prisa. Chaqueta oscura, una sonrisa relajada que decía no se preocupen, las manos visibles, sin joyas ni adornos, salvo un viejo reloj en la muñeca izquierda. Mitelk se puso rígida de inmediato, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Bajó la vista hacia el suelo, comprobando lo evidente. Sí, seguía siendo suelo. ¿Y dónde está esa monja?, preguntó una voz juguetona que resonó desde el pasillo de los baños, aunque nadie estaba allí. El eco flotó en el ambiente como un truco barato. No pensé que la dejarías atrás tan rápido. Los ojos de Accelerator se entrecerraron. Sus dedos crujieron contra la lata, el metal retorciéndose apenas. No se giró. No hacía falta. Anciano de mierda. ¿Qué? Mitelk lo miró con los ojos abiertos como platos. No podía creer la forma en que acababa de referirse a uno de los seres más influyentes del mundo sobrenatural. El recién llegado levantó 2 dedos en un saludo despreocupado, casi caricaturesco, como si intentara hacerse pasar por alguien más joven. Vamos, puedes llamarme Azazel, Sora-kun, sonrió. Pero gracias por el recibimiento cálido. Me conmueve. Casi siento que me van a invitar a comer. Mitelk, contra todo pronóstico, se inclinó torpemente desde su asiento, en una reverencia que fue más incómoda que respetuosa. Ese señor Azazel. Te había dicho que la próxima vez que viera tu cara te destrozaría, repitió Accelerator, todavía mirando el reflejo distorsionado de la ciudad en el vidrio. Su voz era monótona, pero cargada de veneno. ¿Quieres que te destroce? Solo vine porque la situación está complicada. Los Ikai están en problemas, y eso podría terminar afectando mis propios objetivos a largo plazo. Azazel no se ofendió. Se sentó con calma frente a ellos, apoyando los codos en la mesa como si fueran viejos conocidos y no enemigos en potencia. ¿Así que no quieres que interrumpa tu curiosidad?, preguntó Accelerator con sarcasmo, sin molestarse en ocultar el desprecio. Azazel arqueó una ceja y tomó asiento justo al lado de Mitelk, frente al albino. Con 2 dedos tomó una papa frita del montón y la sostuvo en el aire antes de comerla. Probablemente no lo sepas, pero si algo le pasa a la líder de los Ikai, Kyoto entero lo pagará. No se trata solo de política, se trata de mantener en pie el equilibrio mismo de la región. La mirada de Accelerator no cambió, pero Mitelk notó una pequeña arruga en su ceño, un detalle que revelaba interés pese a su aparente apatía. Por tu reacción, supongo que los Ikai no te dijeron nada de eso, dijo Azazel con una sonrisa socarrona, y luego comenzó a explicar con un tono casi aburrido, como si hablara de un tema escolar repetido 1000 veces. Yasaka es el núcleo de Kioto. Accelerator parecía desinteresado. ¿Sabes qué es el ki? Accelerator no respondió de inmediato. No se giró siquiera, pero era obvio que escuchaba. El ki es la energía de la naturaleza, está en todo. Kioto puede considerarse el centro de esa red en Japón. Hay otros lugares en el mundo, claro, pero aquí es donde todo converge. Azazel levantó un dedo, como si resumiera una clase. En otras palabras, es como una central eléctrica. Si extraen al kibi de Kioto, el regulador se rompe. Y supongo que ya sabes lo que eso significa. Los ojos de Accelerator se alzaron hacia él con aburrimiento, aunque había una sombra de seriedad detrás. En pocas palabras, Kioto se hundirá en fenómenos naturales. Inundaciones, terremotos, tormentas, una ciudad devorada por su propio caos. Azazel dijo como si hablara con un alumno aplicado. Esa explicación bastó para captar toda su atención. Accelerator frunció el ceño. Y dime, ¿por qué un bastardo como tú se interesa en algo así? Azazel se encogió de hombros. Ya lo dije, no quiero otra guerra.
Permitir que un grupo de terroristas haga lo que le plazca no es algo que me convenga. Levantó un dedo otra vez, como si marcara un punto invisible en el aire. Además, han estado atacando a varios de los míos. Es simple lógica. Si tengo la oportunidad de aplastarlos, lo haré. Qué irritante, murmuró Accelerator, girando la cabeza hacia otro lado con fastidio. ¿Qué es lo que buscas mostrando tu cara? No quiero quedar en malos términos contigo. Probablemente malinterpretaste mis intenciones la última vez que nos vimos, respondió Azazel, con otro encogimiento de hombros. No malinterpreté nada, lo cortó el albino con un chasquido de lengua. Eres un maldito bastardo y bastante molesto. Azazel soltó una risa baja, casi nostálgica, como si aquella frase lo hubiera hecho recordar viejos tiempos. Se dejó caer contra el respaldo de la silla y tomó otra papa de la bandeja de Mittelps. ¿Puedo? Preguntó con toda naturalidad. Ese sí, respondieron Accelerator y Mittelt al mismo tiempo, desconcertados. Azazel masticó con calma, como si el momento fuera una sobremesa casual. De todos modos, la situación de los Ikai es crítica. Y no tengo demasiados hombres disponibles para apoyarlos ahora mismo. Lo que intento decir es simple. Están en desventaja. En otras palabras, estoy dispuesto a hacerte un trato. Accelerator chasqueó la lengua y apoyó el codo en la mesa. Ya le dije a ese anciano que yo me encargaría del bastardo de la lanza. Azazel parpadeó, sorprendido un instante, antes de sonreír de nuevo. Oh, ya veo. Supongo que tenía información desactualizada. Mittel dejó caer la frente contra la mesa con un quejido largo. El albino siguió ignorándola. Sus dedos tamborileaban contra la lata vacía, un ritmo irregular que delataba su irritación. Ese payaso con la lanza, lo voy a matar. Pero que quede claro, no me involucraré en nada más. Azazel apoyó el codo en la mesa, relajado como siempre. Tranquilo, no pienso molestarte más. Sacó algo de su abrigo y lo dejó sobre la mesa con suavidad. Considera esto un pequeño pago de mi parte. Accelerator bajó la mirada hacia las hojas. Entrecerró los ojos y luego levantó la vista hacia Azazel. No te preocupes, no te pido nada a cambio de esa información. Solo quiero que ganes. Cuanto más fuerte seas, más útil resultas para todos, incluso para ti mismo. ¿Crees que necesito tu ayuda? Preguntó Accelerator con una sonrisa torcida, levantando la mano. ¿Quién sabe?, respondió Azazel, encogiéndose de hombros otra vez. Pero la información siempre es buena. Se levantó con la misma calma con la que había entrado y se marchó del lugar. Accelerator frunció los labios con una mueca amarga. Vaya pedazo de mierda, escupió. Mittel lo miró con los ojos abiertos, sin saber si reír o asustarse. El albino movió la mirada hacia los papeles en la mesa. Tras un instante de duda, los tomó con desgano. Al final del día, no iba a despreciar información, sin importar de quién viniera. Cao Cao se detuvo frente a uno de los templos de Kioto. La fachada de madera antigua estaba iluminada por faroles, y el aire cargado de humedad traía ese olor a tierra que parecía anclado en siglos de rezos y supersticiones. A su lado, Georg y varios de los miembros de su facción aguardaban en silencio. Detrás, dos subordinados mantenían sujeta a Yasaka. Aunque inconsciente, las 9 colas se agitaban con un pulso irregular, como si el poder dentro de ella buscara liberarse a cualquier costo. Cao Cao la observó unos instantes, sin prisa. En sus ojos no había compasión, ni odio. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Supongo que ese caídos no pudieron mantener sus narices alejadas de este asunto. Murmuró, con un tono tan bajo que más que una orden sonaba a un pensamiento en voz alta. Giró la cabeza hacia Georg. ¿Cuánto tiempo crees que tomará el experimento? El muchacho de lentes ajustó el marco con un gesto medido, como si las palabras fueran otro cálculo a resolver. Unos 20 minutos, quizá menos, si no hay contratiempos. Si aparece alguna interferencia externa, podría prolongarse. Cao Cao asintió con calma. La lanza descansó sobre su hombro como si fuera un simple bastón, aunque todos sabían que no había arma más temida, trataba a la True Longinus como una extensión natural de sí mismo. Perfecto. Si ocurre algo, llámenme. No estaré lejos. Se volvió hacia los demás con la voz firme, clara, la de un maestro que reparte papeles en una obra en la que no caben errores. Leonardo, encárgate de distraerlos. Quiero los ojos puestos en ti. Jeanne, cúbrelo. Nada de bajas innecesarias. Leonardo permanecía impasible y se limitó a asentir. Ambos se retiraron sin más. Cao Cao giró de nuevo hacia Georg, que ya había desplegado varios círculos mágicos flotando a su alrededor, brillando con inscripciones doradas. Ya sabes qué hacer, dijo el líder.
Georg no levantó la vista. ¿Seguro que no prefieres que otro lo distraiga primero? Preguntó con un tono neutro, pero cargado de cautela. Sería más sencillo que alguien más se ocupe de él mientras tú supervisas. Cao Cao lo miró directamente. Sus ojos tenían ese frío que no necesita gritar para imponer silencio. Sería un desperdicio. La voz fue suave, pero definitiva. El mago parpadeó, se ajustó las gafas y dejó la objeción allí, aceptando la decisión. Cao Cao, mientras tanto, alzó la vista al cielo. Además, murmuró, con una sonrisa leve, tengo curiosidad por ver qué tan fuerte es ese chico. Georg lo miró de reojo en silencio. Sabía que Cao Cao no hablaba solo de curiosidad. Era el impulso que siempre lo había definido. Desafiar lo imposible, no por capricho, sino porque necesitaba comprobar que los humanos podían mirar a los ojos incluso a los monstruos más grandes. Accelerator se sentó en la cima de un edificio y miró la ciudad con una mirada aburrida. Estaba esperando a esos héroes bastardos, y esperaba que esto no durara más de lo que él quería. Al final entendió las palabras de Cao Cao, era probable que ese bastardo volviera por una revancha. Miró hacia la ciudad debajo de él, no parecía gran cosa, había bastante turistas, sería un problema, pero estaba seguro de que podría pelear sin lastimar a ninguno de ellos. Después de todo, un villano de verdad no lastima a la gente buena. Accelerator tomó una de las latas que había comprado, café negro, como siempre, aunque la marca era nueva, al parecer no había ni una sola marca en Kioto que le gustara del todo, aunque no había tenido tiempo de buscar mucho, se había detenido en la primera tienda que encontró y había comprado sin probarla. No estaba mal, pero tampoco estaba bien. También había comprado pollo frito en un puesto, y lo había estado comiendo mientras esperaba, sus dedos estaban un poco sucios por la grasa del pollo, probablemente esto no entraría dentro de la clasificación de una comida que sea sana para el cuerpo. Pero eso nunca lo había molestado. Soltó un suspiro, y sus ojos recorrieron el lugar. Ese bastardo aún no aparece, murmuró con fastidio. Accelerator escupió, y luego por alguna razón no pudo evitar reflexionar sobre su situación actual. Aquí estaba él, esperando por una pelea, si eso no fue exactamente agradable, era demasiado parecido a todas esas otras 10.000 veces que lo había hecho. Sangre. Muerte. El olor del hierro que impregnaba el aire. Olor a muerte. Accelerator pensó que eso era bastante divertido, al final solo confirmaban algo que él ya sabía mejor que nadie, incluso si pensaba que algo había cambiado, siendo derrotado por un nivel 0 o haciendo algo tan poco propio de él, como intentar salvar a esa molesta mocosa. Realmente seguía siendo el mismo. Incluso si había cambiado de mundo, un villano sigue siendo un villano, los viejos hábitos no cambian con facilidad, ¿no es así? Accelerator frunció el ceño, mientras miraba hacia abajo, a diferencia de las personas de abajo, él no merecía pensar en cosas como empezar de nuevo o libertad. Miró sus manos, de un color pálido enfermizo. Accelerator se chupó los dedos, acabando el último trozo del pollo empanizado que había conseguido en un local de camino. Dejó la caja vacía sobre la baranda oxidada del edificio y lanzó una mirada aburrida hacia el cielo. Gris. Estático. Como todo aquí. Escuchó pasos. No se giró. Cao Cao apareció unos segundos después, caminando con esa misma tranquilidad que tanto le molestaba. Se sentó en la orilla del edificio, Accelerator ni siquiera se molestó en mirarlo, podía ver que estaba sosteniendo su lanza sobre su hombro. ¿Has pensado en mi oferta?, preguntó finalmente Cao Cao, con la vista puesta en la multitud que caminaba tranquilamente allá abajo. Accelerator alzó una ceja. Se limpió los labios con la manga de su chaqueta, quitándose la grasa del pollo sin apuro. No lo miró. Sigo pensando que todo esto es una mierda. Tú y tu maldito grupo solo son villanos jugando a ser héroes. Y eso, sinceramente, me da asco, murmuró con una sonrisa torcida, mientras apretaba la lata vacía de café con fuerza en su mano. Cao Cao sonrió con la calma de alguien que ya esperaba esa respuesta. Tal vez, respondió. Depende de lo que consideres un héroe. Desvió la mirada hacia la ciudad que se extendía bajo ellos, como si buscara algo en el horizonte. Para mí, un héroe es quien decide cargar con el peso que nadie más puede. No importa si lo odian, si lo llaman monstruo, si lo abandonan. Si hace lo que debe hacerse, entonces es un héroe. Giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirar a Accelerator de reojo. El problema es que la gente cree que un héroe debe ser amable. Correcto. Una figura bonita que dé esperanza. Pero la verdad es que la historia ha distorsionado tanto ese ideal que ya nadie puede llamarse héroe sin mentirse a sí mismo. Quizá, tampoco yo encaje con la versión que tú tienes en mente, lo admitió sin rastro de vergüenza.
Hablas demasiado para alguien que está a punto de morir, masculló Accelerator, girando por fin la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Deja de ensuciar esa palabra llamándote a ti mismo un héroe. No eres más que otro pedazo de basura disfrazado de salvador. Un villano intentando justificar sus crímenes con discursos baratos. Se levantó lentamente, aplastando la lata con una mano. Si vas a ser un villano, hazlo bien. Pero deja de escupir mierda como si eso hiciera que tus acciones importaran más. Cao Cao inclinó la cabeza, aún divertido. Vaya, supongo que tienes en alta estima a los héroes, si te molesta tanto que alguien más se ponga esa etiqueta. Hubo un silencio. Accelerator no respondió de inmediato. Por alguna razón, su mente lo arrastró hacia ese maldito idiota con el puño cerrado. Ese nivel 0 que lo había derrotado. Que había metido la mano en la oscuridad y no salió corriendo. Ese imbécil que creía que podía salvar a todos. ¿Un héroe? No lo sabía. Pero si alguien podía llamarse así sin ser un hipócrita, era ese bastardo. Pero él, no. Accelerator bajó la mirada a sus manos. Pálidas. Frías. Marcadas por todo lo que había hecho. Él no podía proteger. Solo sabía destruir. Él no puede salvar a nadie. Matar a Amai. Matar a esos ángeles caídos. Matar a todos esos fanáticos con túnicas. Y ahora, matar a este imbécil que se llama a sí mismo héroe. Matar, matar y matar. Era lo único que alguien como él sabía hacer. Entonces, comenzó el pelinegro, ¿por qué te molestas en pelear contra mí? Si ambos somos villanos, deberías hacer cosas de villanos y dejarme a mí hacer mis cosas de villanos. Cao Cao dijo con una ligera sonrisa en sus labios. Accelerator se puso de pie lentamente, el viento agitando su abrigo mientras lo miraba desde arriba. Los bastardos como tú manchan la imagen de los villanos, Accelerator murmuró mientras la lata que estaba en sus manos se contraía hasta convertirse en una bola de aluminio entre sus dedos. De todas maneras será mejor que comience con mi parte del trato. Ya veo, así que te aliaste con esos yokais, Cao Cao dijo aunque no parecía molesto. ¿Y cuál es tu parte del trato? Voy a matarte, respondió con absoluta seriedad. Voy a hacer pedazos cada maldito hueso de tu cuerpo. Y luego voy a matar a todos los demás. Accelerator levantó su mano mientras lo decía, una sonrisa torcida se extendió por su cara. Cao Cao lo miró con una expresión divertida. Vaya, eso es bastante triste, creo que los humanos deberíamos apoyarnos entre nosotros, Cao Cao dijo con melancolía. Bueno, supongo que no tiene caso seguir intentando convencerte. Cao Cao se puso de pie y golpeó el mango de su lanza 2 veces contra el suelo. Accelerator notó que la niebla de color morado comenzó a esparcirse desde todas direcciones y luego el mundo volvió a cambiar. Desde el color del cielo, hasta los colores del mundo, los edificios se miraban de alguna manera más apagados. Nos tomamos la molestia de hacer una réplica bastante exacta de esta ciudad, Cao Cao dijo mientras miraba hacia la ciudad. Era exactamente igual que antes, con la diferencia de los colores y de que ahora no había ni una sola persona caminando por las calles. Entonces comencemos, villano. Cao Cao dijo mientras hacía girar su lanza con un movimiento fluido como el cauce de un río, y la punta de esta comenzaba a brillar. Luego pisó el suelo con fuerza y se impulsó hacia el albino. Accelerator sonrió. Un rugido sacudió el aire y se extendió por todo el lugar como un tsunami invisible. El enorme zorro abrió las fauces, las 9 colas agitándose con furia, generando ondas de choque que destrozaban cuanto tocaban. El suelo se resquebrajaba bajo sus patas, los árboles eran arrancados de raíz como simples ramitas, y la onda expansiva barría casas, muros y cuerpos sin piedad. Georg, sereno entre el caos, se ajustó los lentes. Observaba con frialdad científica cómo Yasaka, fuera de sí, luchaba contra los suyos. Había algo irónico en aquella imagen. Una líder reducida a un arma que lastimaba al mismo pueblo que juró proteger. Al final, su magia no había sido necesaria. Los subordinados, entrenados y equipados, habían logrado mantener la presión sobre los Ikai sin mayores dificultades. El plan marchaba mejor de lo esperado. A excepción de Yasaka, ninguno tenía un poder real capaz de detenerlos. Cao Cao se había marchado a enfrentar al chico albino, y dado que la situación aquí parecía bajo control, nadie mostraba mayor preocupación. Georg desvió la vista hacia la pequeña Kunou. Con los ojos abiertos como platos, el cuerpo temblando, obligada a presenciar cómo su madre, convertida en bestia, arrasaba a los suyos. El espectáculo le pareció patético, y, en cierto modo, triste. Las cosas están aburridas de este lado, comentó Jeanne, la chica rubia de armadura, apoyando la lanza sobre el hombro con aire descarado.
Observaba el caos como si fuera una obra de teatro sangrienta. ¿Por qué no vamos a ver la pelea de nuestro líder? Los Ikai estaban siendo aniquilados sin descanso. La diferencia de fuerzas era obscena. No podemos, Jeanne, intervino Georg, sin apartar la mirada de sus círculos mágicos. Debemos permanecer atentos. Nunca se sabe cuándo podría aparecer un imprevisto. Un estruendo interrumpió la discusión. Heracles avanzaba entre los restos de una muralla derrumbada, con una sonrisa salvaje en el rostro. Sus enormes brazos lanzaban misiles como si fueran simples piedras, cada proyectil explotando en una sucesión de truenos que arrasaba el terreno. El suelo se partió en cráteres ardientes. Restos de cuerpos y escombros volaron por los aires. La sangre tiñó la tierra. Demasiado fácil, murmuró Heracles, relamiéndose mientras preparaba otra ráfaga. Esto no es más que un calentamiento. Entonces, de manera abrupta, su cuerpo fue atravesado por una lanza de luz que lo levantó del suelo y lo mandó volando hacia atrás, arrasando con árboles y levantando una nube de tierra al estrellarse. El gigante rugió de dolor, incrédulo, antes de desaparecer entre el polvo. El silencio se impuso por un instante. Los miembros de la facción de héroes giraron la vista hacia el nuevo intruso, tensándose de inmediato. El aire cambió. Era como si de pronto el campo de batalla se llenara de una energía distinta, conocida, peligrosa. Un par de alas negras como la obsidiana brillaron al desplegarse en la penumbra. Bueno, supongo que ustedes pertenecen a la Brigada del Caos, ¿no es así? Azazel descendió con calma, como si aquel campo de muerte fuera un simple escenario. Su chaqueta oscura ondeaba con el viento, y la sonrisa que mostraba era la misma de siempre. Ligera, burlona, pero con algo oculto detrás. Los héroes apretaron las armas. Jeanne levantó su lanza, Georg ajustó los lentes y hasta los soldados de menor rango contuvieron la respiración. Nadie esperaba que el gobernador de los Ángeles Caídos apareciera en persona. Azazel los miró a todos sin perder la compostura, como si midiera sus reacciones antes de decidir a quién dirigirle la palabra primero. Vaya, qué reunión más divertida. Y yo que pensé que la noche iba a ser aburrida. Su tono era ligero, pero la sombra de sus alas caídas cubría el suelo como una advertencia silenciosa. La réplica de la ciudad que había hecho la facción de los héroes era bastante impresionante. Por no hablar de Ciudad Academia. La capacidad de crear un espacio, una dimensión de bolsillo y llenarla de edificios, árboles y demás cosas fue algo que sorprendió a Accelerator. Una de las principales preocupaciones de la humanidad a lo largo de su existencia siempre fue el hecho de que cada imperio, gobierno o reino necesitaba tierras para obtener recursos y poder mantenerse de pie. Después de todo, nadie podía crear tierra nueva. El hecho de que los bastardos de este mundo pudieran hacer algo así era realmente impresionante. El nivel de detalle que había en la ciudad también lo sorprendió. Edificios, algunos autos, postes y cables de luz, a excepción de las personas, todo lo demás estaba ahí. Un edificio de 4 pisos explotó, cientos de pedazos de concreto de varios tamaños, cristales y muebles salieron volando en todas direcciones. Una nube de polvo se formó, pero esta fue dispersada por el movimiento de la lanza de Cao Cao. Un haz de luz salió disparado hacia Accelerator a una velocidad más rápida que una bala. El albino extendió su mano hacia adelante como si intentara tomar el haz, pero ocurrió todo lo contrario, el ataque se dispersó en cientos de pequeños rayos que se esparcieron en todas direcciones, golpeando a los edificios circundantes. El cuerpo de Accelerator fue enviado volando hacia un edificio. Su espalda atravesó la pared de concreto como si nada. El albino soltó un gruñido y se quedó un momento en el suelo. El verdadero golpe vino más del retroceso del ataque de luz que de haber atravesado la pared. TCH, maldición, murmuró Accelerator antes de presionar el suelo con fuerza y lanzarse hacia arriba, atravesando sin problemas otra pared y alzándose sobre la ciudad. Giró su cabeza en varias direcciones buscando a Cao Cao. ¿Qué esperas recibiendo todos mis ataques?, preguntó Cao Cao, y entonces movió su lanza para apuñalar al albino. Accelerator giró apenas el cuello y vio cómo la punta brillante de color blanco se dirigía hacia su espalda. Hubo un destello, y luego ambos salieron disparados hacia atrás. Accelerator chasqueó la lengua mientras su cuerpo aterrizaba en la calle de concreto, rompiéndolo y levantando una nube de polvo. Cao Cao frunció el ceño cuando sintió el retroceso en sus manos. Había estado lanzando ataques para comprobar el funcionamiento de las habilidades del albino, tanto en defensa como en ofensiva. Hasta el momento no había logrado encontrar ningún indicio de Sacred Gear ni de magia en sus habilidades, aunque podía notar algo extraño. Por ejemplo, había una especie de barrera invisible que rodeaba al albino.
escombros, ráfagas de luz sagrada o incluso golpes directos con su lanza. Todos los efectos hasta el momento eran, a falta de una mejor palabra, reflejados. No era como chocar contra una pared, sino como si fueran enviados en otra dirección. Había escuchado de un Sacred Gear con una habilidad similar, el espejo de Alicia. Así que barajó la posibilidad de que el suyo fuera ese. Claro que no podía ser, dado que Accelerator no estaba emitiendo esa sensación particular que los Sacred Gear tenían. Jajaja, lo admito. Realmente no te entiendo, Sora Cao Cao rió y luego levantó la lanza en el aire, sosteniéndola con ambas manos. Extender. La lanza se alargó a una velocidad increíble, con la punta apuntando directo al pecho de Accelerator. El albino no hizo nada. La lanza chocó con él, pero una vez más ondas de choque se expandieron por el aire, rompiendo los cristales de los edificios más cercanos y levantando una nube de polvo. Accelerator retrocedió ligeramente, y Cao Cao frunció el ceño al sentir el retroceso en sus manos. La lanza volvió a su tamaño normal en un instante. Un segundo después, Cao Cao saltó de donde estaba, y dos pedazos enormes de concreto se estrellaron contra el lugar que acababa de dejar. Cao Cao sonrió y balanceó su lanza, girándola en sus manos para bloquear el siguiente ataque del albino. Accelerator de un golpe generó un camión de viento que iba a 3 veces la velocidad del sonido. El estruendo sacudió el aire y lo envió hacia atrás, estrellándose contra un edificio y rompiendo la pared de concreto. Cao Cao agitó la lanza con un movimiento seco y el polvo que lo envolvía se dispersó como si una ráfaga invisible barriera el aire. La silueta de su figura emergió lentamente de entre los escombros. Entonces levantó la vista. Un chirrido metálico lo obligó a fruncir el ceño. Un camión entero volaba hacia él, girando por el aire como un juguete de hojalata. Un segundo después, se estrelló contra la fachada, hundiendo pisos completos y arrancando vigas de acero que se doblaron como ramas secas. La onda expansiva sacudió las ventanas cercanas y una lluvia de cristales se esparció por la calle. Al otro lado de la calle, Accelerator permanecía inmóvil. TCH. Había ideado una forma para lograr reflejar por completo los ataques de Cao Cao. En realidad era un método bastante simple. Cuando recibía un ataque mágico, a veces se encontraba con vectores que no tenían nada que ver con los que conocía. Eran fuerzas que no respondían a ninguna de las leyes físicas habituales. Si intentaba aplicar sus fórmulas normales a esos vectores extraños, el resultado era caótico. Podía fallar en el cálculo, invertirlo sin querer, incluso amplificar el ataque en vez de detenerlo, lo cual lo habría matado. Para evitarlo, ideó un método distinto. En lugar de confiar solo en fórmulas cerradas, comenzó a recopilar todos los efectos que esos vectores produjeron en el entorno y en su propio campo de reflexión. Con esa información, rellenaba los huecos de sus cálculos con vectores hipotéticos, imaginados por él, aunque no existieran en la realidad tal como los concebía. Eso era la magia para Accelerator, un conjunto de vectores imposibles que escapaban a su comprensión, pero que aún así podían integrarse en su red de cálculos si encontraba la forma de darles sentido. Accelerator se lanzó hacia un edificio y aterrizó en el techo. Sus pies rompieron el concreto y decenas de fragmentos se elevaron en el aire. Levantó la pierna y la movió como si intentara patear un balón de fútbol, los escombros salieron disparados hacia adelante a 3 veces la velocidad del sonido. El edificio donde debería estar Cao Cao fue destruido en un instante, y varios alrededor también sufrieron daños. ¡Ah! Una carcajada escapó de la boca de Accelerator y observó la escena con una sonrisa que lentamente se extendía por su rostro. ¿Pareces feliz? Cao Cao aterrizó en un edificio cercano y lo miró con una sonrisa. A pesar de los ataques, apenas habían intercambiado unos cuantos golpes. Accelerator giró lentamente sus ojos rojos como la sangre para mirarlo, con una sonrisa en sus labios. Normalmente nunca puedo jugar mucho con los bastardos con los que lucho, admitió Accelerator. Pero aquí. Era más que eso. Era la primera vez que podía usar su poder de esa manera, sin preocuparse por lastimar a nadie ni destruir lo que fuera. Esa sensación, era como cuando se le ocurrió controlar el viento por primera vez. La sonrisa en sus labios se volvió más retorcida. Caca. El viento estalló como un torbellino, y solo le tomó un momento comenzar a calcular cada corriente en aquel lugar. Lo único que no había eran personas, pero el oxígeno, la gravedad y las demás fuerzas externas seguían siendo exactamente las mismas. Accelerator podría haberse roto la cabeza pensando en el mecanismo detrás de todo esto, pero se conformaba con el hecho de que podía manipular esas fuerzas. No parecía que estuvieran usando magia para replicarlas.
Sentía algo extraño en los edificios y en todo el espacio, pero siempre que se trataba de romper y lanzar cosas como proyectiles, su poder no parecía haberse afectado. Reunió el viento en su mano y miró a Cao Cao con una sonrisa desquiciada. Muere Kukuku. El mundo estalló, y el edificio donde estaba Cao Cao fue destruido por un torbellino que lo destrozó en un instante. Accelerator sonrió al ver cómo el viento arrasaba con todo. Ja 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 ja. En Ciudad Academia, los que podían controlar el viento, al menos los más fuertes de nivel 4, con tiempo y sin que nadie interrumpiera sus cálculos, podían destruir un edificio sin problemas. Claro que el área de efecto no era tan grande, pero él era el monstruo más fuerte de Ciudad Academia, con el poder de destruir el mundo. Controlar el viento de todo este lugar y lanzar un ataque capaz de arrasar con un edificio era algo que podía hacer sin esfuerzo. Un haz de energía lo golpeó mientras estaba pensando en las posibilidades, y su cuerpo fue enviado hacia las calles. Accelerator giró un par de veces antes de estrellarse contra el concreto, hundiéndose en el suelo. Pero no pudo tomar un respiro. 2 ráfagas más de aquel poder lo alcanzaron de inmediato. Una explosión destrozó toda la calle y un cráter se abrió en el lugar. Los restos de concreto quedaron volando, junto a varios tubos metálicos que salieron disparados. A pesar de que parecían tuberías de agua, no lo eran. Como réplica de Kioto, esta ciudad no era tan fiel como para tener todos los detalles cubiertos. Accelerator salió disparado de entre los escombros hacia la superficie. Sinceramente, no estaba logrando gran cosa. Tenía algunos golpes y cortes en el cuerpo, pero en comparación con el inicio de la pelea, ya casi había terminado de encontrar el truco detrás de los vectores mágicos de los ataques de Cao Cao. Había algo extraño. Usando su método, debería haber logrado descifrar y completar las fórmulas con los vectores faltantes con mucho menos esfuerzo, y mucho más rápido. Pero la magia no era tan simple como añadir algo nuevo a sus cálculos. Tenía la base, y hasta cierto punto su redirección funcionaba con los ataques mágicos, pero en algún punto ocurría un error que aún no terminaba de comprender. O mejor dicho, era como si cada vez que recibía un ataque, este cambiara. En otras palabras, no podía crear una fórmula específica para esos vectores, porque siempre serían distintos. TCH. Accelerator movió su mano como si arañara el aire. Cao Cao, que se acercaba volando impulsado por magia, se movió hacia un lado para esquivar. En el edificio detrás de él aparecieron 3 cortes que rajaron el concreto como cuchillas. ¿Y qué? Escupió Accelerator, más para sí mismo que para su rival. Luego envió un tornado que sacudió el aire, el cual Cao Cao bloqueó con su lanza. Simplemente tengo que encontrar un patrón. Había pensado en alargar esta pelea hasta entender mejor el poder de ese bastardo y los secretos de los Sacred Gear. Considerando lo podrido que estaba este mundo, era probable que en el futuro tuviera que lidiar con más tipos molestos como él. Aún así, sus ojos se entrecerraron al ver la sonrisa de Cao Cao. Sintió que realmente quería matarlo, así que decidió acabar con esto primero, y luego buscaría patrones en ese ángel caído de mierda. Ambos aterrizaron sobre un enorme puente que atravesaba el río. Accelerator cayó en la parte más alta, y Cao Cao hizo lo mismo en el lado opuesto. Apenas llevaban 10 minutos peleando, aunque parecía que solo intercambiaban ataques sin propósito concreto. La especialidad de Cao Cao era el combate cuerpo a cuerpo, pero eso no funcionaba contra Accelerator. El albino estaba cubierto de suciedad y con varios cortes por todo el cuerpo, especialmente en las manos. Y Cao Cao también estaba cubierto de heridas, aunque había logrado de alguna manera evitar heridas mortales o incapacitantes. En el fondo, sabía que estaba recibiendo una paliza, comparado a todas sus de las peleas en las que ni siquiera tenía que mover un dedo para ganar, aunque no tan brutal como la que recordaba de cierto nivel 0. De todas maneras, ya había tomado una decisión. Comenzó a calcular las innumerables corrientes de viento que recorrían la réplica de Kioto. El agua bajo el puente comenzó a agitarse como si un terremoto la sacudiera, y pronto el aire entero se humedeció, cargándose de presión. Cao Cao giró la cabeza, observando lo que hacía. Este nivel, sonrió, sincero por primera vez. Lo admito, creo que podrías vencer a la mayoría de los miembros de mi facción. Incluso entre demonios y ángeles, estoy seguro de que habría muchos interesados en ti. Accelerator lo miró un momento. Probablemente no lo sepas, pero en mi equipo hay varios con Longinus que, se podría decir, tienen el poder de destruir el mundo, o incluso de matar dioses y budas. Aunque, sinceramente, todavía nos falta para llegar a ese punto. Cao Cao lo admitió con calma, levantando su lanza al aire. En otras palabras, estoy un poco decepcionado. Extendió uno de sus brazos y con el otro se tocó el hombro, como si soltara tensión.
Un cerdo como tú diciendo cosas como destruir el mundo como si fuera la gran cosa. El albino se quedó en silencio unos segundos. Accelerator se puso de pie, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. Un cerdito como tú debería estar revolcándose en el suelo en vez de actuar como si fuera especial. ¿Destruir el mundo? ¿Y eso qué? Incluso yo puedo destruir el mundo. El albino se burló, y de inmediato el suelo bajo sus pies estalló. Grietas se extendieron en todas direcciones como una telaraña. Pensaba alargar esto más, pero sinceramente, mis oídos se pudrirían si tengo que seguir escuchándote. Además, según la información que había recibido de ese ángel caído, Cao Cao no estaba usando todo el poder del que disponía, así que, obviamente, necesitaba ponerse un poco más serio.